Esto es la mágica historia. Hay un asunto que yo sé que lo he comentado otras veces, que es este tema de los catafractos. Sí, yo sé que he hablado de eso antes, pero hay un detalle que no les he comentado y que veámoslo. En realidad hay hartos detallitos de los videos que he hecho antes. Mira, mi gata me deja sus regalos. Que se me han pasado por alto, o no lo he querido, o no lo había querido comentar antes por un tema de no tener la confianza, no sé. Pero en fin, ya. Veámoslo, empecemos a ver algunas cosillas. Después en otro video voy a hablar de los camellos, que también hay otro detalle que no he comentado antes. Y estos videos que voy a hacer ahora van a servir para embutirnos en los especiales que quiero hacer, que les estoy debiendo, ¿ok? Que quiero hacer ahí otro ciclo de videos que van a estar, pienso yo, interesantes. Bueno, ya, déjate de tonteras, vamos con el tema. Los catafractos, ¿cierto? Sí, he hablado otras veces de ellos anteriormente. Para los que no hayan visto los videos o para los que no conozcan el tema, los catafractos son estos caballeros de la antigüedad, caballeros de la mesa redonda, de la caballería, ¿cierto? Que era la caballería pesada de la antigüedad, es decir, caballeros con algún tipo de armadura más o menos costosa y elaborada, dependiendo del lugar y el tiempo, y montados sobre caballos también con algún tipo de armadura y que usaban una lanza, ¿cierto? Todos tenemos la imagen del catafracto medieval, ¿ok? De ese que ocupaban en los juegos medievales, cuando iban los caballeros corriendo, así tipo el caballero negro, así con la lanza, y eso eran los catafractos, ¿ok? En otros videos habíamos dicho, ¿cierto?, de que los catafractos son mucho más antiguos de lo que uno puede tener originalmente en la cabeza, ¿cierto? Que uno lo asocia con la época medieval, pero no, los catafractos vienen del periodo clásico y comienzan a aparecer en un periodo bastante temprano, ya por ahí por el siglo VIII o IX antes de Cristo, ¿ok? Y también hablábamos por ahí en algún video, les mostraba yo también el tema de que en algunas pinturas rupestres también aparecen catafractos, ¿ok? Algo que obviamente es una incoherencia, catafracto en la época de la prehistoria, en fin, y que obviamente es un tema muy polémico, muy discutible, y que se justifica haciendo dataciones acerca de esas pinturas rupestres, dataciones muy recientes, en fin, ¿ok? Pero oficialmente se reconoce que los catafractos ya por ahí por el 800 a.C. ya se ocupaban, ¿ok? Alejandro Magno lo ocupó, en fin, todos los ejércitos, los gigantes ejércitos del periodo clásico, sobre todo de Europa del Este, del Asia Central, del Medio Oriente, ocuparon catafractos en alguna medida. En el Imperio Romano llegaron también de forma tardía. ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de que después el Imperio Bizantino tuvo la fama de tener las unidades de catafractos más efectivas del mundo, ¿eh? Pero ¿por qué en el Imperio Romano llegaron de forma tardía? Simplemente por la necesidad de que para poder tener una unidad de catafractos de caballería pesada se necesitaban tener razas de caballos especiales, ¿ok? No cualquier caballo servía obviamente para soportar el peso de su propia armadura y soportar el peso del caballero con armadura sobre ese pobre animal. Obviamente se tenía que adquirir caballos de proporciones grandes, robustos y macizos, y sobre todo razas de caballo grandes,
muy grandes. Y aquí el tema interesante que yo otras veces, como le digo, lo he comentado en otros videos, pero que parece que no ha surtido el efecto que yo esperaba. En fin, ahora voy a hablar del detalle que a mí más me llama la atención con respecto a este tema de los catafractos. Si tienen un poco de paciencia, se van a dar cuenta de que aquí hay un detalle muy bonito. Sí. ¿De qué se trata este asunto? Es que buscando cierto material con respecto a este tema, llegué al dato, un dato que no es tan fácil de encontrar, que es que en el Imperio Parto habrían existido las unidades de catafractos, por lo menos con los caballos más grandes. O sea, es decir, la raza de caballo más grande. De hecho, la raza de caballo más grande que ha existido en toda la historia, por lo menos conocida, ¿ok? ¿Y qué eran estos caballos? Los caballos niceos. ¿Por qué niceos? Porque eran originarios de la región de Nicea, en Turquía. ¿Cuánto medían estos caballos? Más de 2 metros, como promedio, ¿ok? Llegaban a los 2 metros 10 como promedio, es decir, podríamos haber encontrado seguramente caballos de 2 metros 20 de altura de esta raza de caballos niceos, ¿ok? Ahora un detalle antes de seguir con un detalle que es importante mencionar antes de seguir con el tema, aclararlo porque no todas las personas lo saben, y es que cuando se habla de un caballo de 2 metros 10, 2 metros 20 de altura, no estamos hablando que la cabeza del caballo llegue a esa altura, ¿ok? Los cuadrúpedos, los mamíferos cuadrúpedos, su altura se mide a la cruz, es decir, al lugar donde se une el cuello, digamos, con el lomo. ¿Ah? Ese lugar que queda unos pocos centímetros sobre el lomo del animal, a la cruz. Ahí se mide la altura de los cuadrúpedos, ¿ok? Es decir, cuando estamos hablando de un caballo de más de 2 metros de altura, estamos hablando de un caballo que su lomo queda a más de 2 metros de altura. Gigante, estamos hablando de un caballo gigante, ¿ok? Hoy en día existen caballos grandes, sí, pero rara vez un caballo llega al 1,90 m y ya es un caballo que causa una espectacularidad por su tamaño. Y si buscan en YouTube hay algunos rankings de los caballos más grandes, ¿cierto? En donde muy excepcionalmente un caballo logra llegar a los 2 metros. Y muy raro, ¿cierto? Solamente hay un caballo vivo hoy en día, el Zeus se llama, que llega al tamaño de estos caballos niceos, es decir, a los 2 metros 10. Uno solo en todo el mundo, ¿ok? Pero en ese tiempo estas unidades contaban con cientos y también miles de estos caballos, ¿ok? Que posteriormente fueron heredados al Imperio Bizantino. Allí finalmente se terminaron por exterminar lamentablemente esta raza de caballos, ¿ok? Que, insisto, hoy en día es bastante trabajoso encontrar material acerca de estos caballos niceos. Sospechosamente está desapareciendo el material acerca de estos animales. A pesar de que cuando yo buscaba material de ellos, encontré incluso algunas enfermedades que estaban asociadas, enfermedades exclusivas que estaban asociadas a esta raza según los estudios que se habían hecho, ¿ok? Pero hoy en día al parecer ni siquiera los mencionan, incluso se cuestiona la existencia de estos caballos, ¿ok? En fin, el tema es que cuando nos imaginamos, o sea, estos son datos nomás, pero cuando nos imaginamos el contexto del asunto, ¿cierto? Comienza un problema. Estamos hablando, ¿cierto?, de que el tipo que va a montar este caballo también va con una armadura pesada, ¿ok? Habían algunas más elaboradas que otras, pero como fuera, el tipo iba a andar con una indumentaria pesada. Y hay otro dato, que cuando nacen los catafractos no existe el estribo. Es decir, los caballeros montaban en una silla de montar, ¿cierto? Pero sin un apoyo para los pies, ¿ok? ¿Cómo te subes a un caballo si no tienes un estribo para poder apoyarte, ¿cierto? Y es más, voy a dejar por aquí algunas imágenes
con estos caballos grandes, ¿cierto?, que aparecen de vez en cuando, para que se hagan una idea en relación a la persona, ¿cierto?, cómo te subes a un caballo de más de 2 metros de altura, cómo levantas el pie para poder colocar el pie sobre el lomo de este caballo, considerando que la historia nos dice que los humanos del periodo clásico, ¿cierto?, del tiempo de Cristo, eran más bajos que los humanos de hoy en día. Es decir, ya no estaríamos hablando de un promedio de tamaño, ¿cierto?, de 1,70 m, 1,80 m, sino que estaríamos hablando de personas de 1,60 m, hombres de 1,60 m, ¿ok? Puestos al lado de estos caballos, se habrían visto como niños, ¿ok? Obviamente eso era un detalle que a mí siempre me llamaba la atención, porque la literatura clásica nos habla de estas batallas en donde ocupaban miles de estas unidades, y yo decía, ¿cómo debe haber sido bastante trabajoso, ¿cierto?, el tema de subir al caballo, ¿cierto?, con alguna ayuda, ¿cierto?, subirse a alguna tarima. Voy a dejar una foto por aquí de un caballero que tiene un caballo grande y tiene que subirse primero a una caja, después a un tambor, y de ahí se puede subir al caballo. ¿Ok? Y estamos hablando de un caballero al parecer más o menos grande. Más todavía si consideramos que las personas tienen que haber sido más bajas, según lo que nos dicen. Bueno, me topé por ahí también con un dato de una batalla que me aclaró un poco el asunto, y una batalla en la que perdió el Imperio Parto contra los romanos, justamente porque los catafractos no alcanzaron a estar a tiempo armados y arriba del caballo, ¿me entienden? Yo sé que este dato lo di también en otro video, pero no importa, sirve para aclarar el asunto. Entonces, ahí ya tenemos una idea de que sí, en realidad era muy dificultoso y muy demoroso armar todo el aparataje, vestir al caballero, montar al caballero, en fin. Y obviamente, nuevamente, pensemos que estamos hablando de una montura sin estribos. Es decir, el caballero se subía arriba de su caballo y solamente con la fuerza de sus piernas, con la fuerza de sus muslos, se podía mantener sobre ese caballo. ¿Ok? Apoyado, ¿cierto?, claro, por las riendas o sujetándose de la silla de montar. Pero tenemos la complejidad de que el caballero tenía que ir con una lanza, ¿ok? Una lanza enorme, que era la que ocupaban los catafractos, ¿ok? Esa era la idea del catafracto, que el caballo aplastara a la infantería, ¿cierto?, y el caballero aprovechara de atravesar con su lanza. Y es más, la literatura clásica nos relata, ¿cierto?, episodios en donde estos caballeros que iban sobre estos caballos eran capaces de atravesar hasta 2 hombres al mismo tiempo con su lanza. ¿Una exageración? Llevémoslo a la realidad. Tú estás en batalla, vas trotando arriba de tu caballo enorme, vas con las piernas abiertas, qué sé yo, tratando de sujetarte con los muslos, vas con esta lanza de 3-4 metros de largo, lanza gigante, y ensartas, ¿cierto?, atraviesas a un pobre ser humano de la infantería romana, y no solamente eso, sino que atraviesas otro hombre y los levantas con tu lanza, y todo arriba del caballo y sin caerte. ¿Estaremos hablando simplemente de una literatura de fantasiosa? O a lo mejor, bueno, ahí vemos la incoherencia de la historia, que alguna vez, en algunas ocasiones, según la conveniencia, toman esta literatura como datos ciertos y otras veces simplemente como cosas absolutamente fantasiosas. En fin, vamos agregando algunas incoherencias. Hay otro dato que a mí me hace pensar, y es que los historiadores, esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores oficiales, separan las caballerías pesadas según el periodo del tiempo. Es decir, cuando hablan de catafractos, se refieren a la caballería más antigua, a la caballería pesada, ¿cierto?, del tiempo clásico. Y lo separan de la caballería pesada del tiempo de la época medieval. ¿Por qué hacen esta separación? Porque estos mismos historiadores nos dan el dato de que los catafractos, es decir, esta caballería anterior, que era más pesada, porque luego los caballos, durante la época medieval, los caballos utilizados para este susto de catafracto eran más pequeños, de razas más pequeñas. Durante el periodo clásico también, aparte del Imperio Parto, los escitas, los sármatas usaban catafractos, posteriormente los romanos también, pero también eran razas más pequeñas, pero aún así eran razas de caballos muy grandes, nunca de menos de 1,80 m de altura, es decir,
Los caballos más grandes de hoy en día serían utilizados como catafractos en ese tiempo. Pero en fin, la historia, ¿cierto?, divide los catafractos antiguos de los de la época medieval. ¿Por qué? Porque según ellos eran más ágiles y más versátiles. Es decir, los catafractos de la época medieval solo atacaban de frente, solo tenían la posibilidad de atacar de frente con sus lanzas. En cambio, los catafractos más viejos podían atacar de frente, de los flancos, en fin, tenían más movilidad en el campo de batalla, eran más ágiles a pesar de ser más grandes y más pesados. Y tenían también una suerte de mayor diversidad en el tipo de armas que utilizaba el caballero. Es decir, no solamente atacaban con estas lanzas enormes, sino que también estos catafractos, de acuerdo a la necesidad de la batalla, podían ser utilizados como caballería liviana. Es decir, el caballero iba disparando con arco y flecha. Es decir, prescindía no solamente de una mano, sino que de las dos manos para poder atacar con arco y flecha. Nuevamente, estás cabalgando con armadura arriba de un caballo gigante, sujetándote solamente con las piernas, estás tratando de apuntar, ¿cierto? Para eso estaba la caballería liviana, porque iban sin armadura y eran caballos más pequeños, más fáciles de maniobrar. Y aún así nos dicen que estos caballeros eran capaces de maniobrar con mayor holgura sus caballos frente a los caballeros de la época medieval. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no me cuadra. Hay algo que simplemente, si lo llegamos al rollo de tratar de meternos en el contexto de lo que debe haber sido una batalla con catafractos en la época clásica, no, en fin, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay un elemento que se nos está pasando por alto, ¿ok? Y es que, obviamente, cuando busque, ¿cierto?, ahora imágenes, catafractos partos, ¿ah? Los partos son los que nos interesan, porque eran los que utilizaban los caballos más grandes. Busque imágenes, catafractos partos, y le van a aparecer imágenes como las que voy a colocar de referencia, en donde se nos muestra un caballero con algún tipo de armadura sobre un caballo con también algún tipo de armadura, una manta, qué sé yo, acorazada, qué sé yo. Pero ojo, que las imágenes modernas no representan una dualidad de caballo y jinete y cabalgadura proporcionada. Algo que no era cierto, no era real. Porque una verdadera imagen proporcionada sería, voy a colocar otra imagen, ¿cierto?, de una mujer cabalgando arriba de un caballo enorme, ¿cierto? Y se nota. Y eso sería más o menos la proporción real de lo que hubiera sido este asunto. Y la imagen que voy a colocar entrega otro detalle, y es que la mujer tiene que llevar la rienda hacia atrás porque no alcanza, el cuello del caballo le queda muy lejos. Y el caballo va trotando, pero va con el hocico en una posición muy incómoda, ¿ok? Habría sido poco producente el utilizar caballos tan enormes para se supone un tiempo en donde los seres humanos en promedio eran más bajos, ¿ok? No queda cómodo, no algo falta. Claro, falta colocar en proporción al caballo al caballero con su cabalgadura. Es decir, lo que falta son hombres enormes que se subían a estos caballos. Una proporción más o menos coherente de un jinete y su caballo, ¿cierto? Voy a colocar una imagen, y es que tu cabeza, la coronilla de tu cabeza, quede más o menos a la altura de los ojos del caballo. Eso es más o menos una relación proporcionada, ¿ok? Ya una relación distinta incomoda. Si una persona muy grande sobre un caballo muy pequeño, también no se vuelve ridículo. Y al revés también, ¿ok? Entonces voy a colocar otra imagen por aquí que nos sirva de referencia para poder colocar en contexto este asunto, ¿cierto? De una persona al lado de un caballo grande, enorme, ¿cierto? Y para que vean ustedes de que el tamaño, no estoy hablando de que esto sea así, pero sí de lo que debería ser como coherente en este tema, que el tamaño del jinete de un caballo enorme, el jinete debería llegar más o menos a la altura de la mitad del cuello del caballo,
¿ok? Y ahí voy a colocar la imagen para que ustedes se imaginen detrás de la persona que está posando al lado de ese caballo gigante el tamaño de un hombre para que estuviera proporcionado a ese caballo. ¿Mm? Y para que se eliminaran todos estos problemas. ¿Ah? ¿Ok? Y lo otro es que lo que llama la atención también, obviamente, es la enorme longitud de las lanzas que utilizaban para este respecto. ¿Ok? La respuesta a este asunto, ¿cierto? La posible respuesta a este asunto será de que en el periodo clásico los ejércitos de citas, sármatas, partos y todos los ejércitos que utilizaban. Otra cosa, por ejemplo, Alejandro Magno tenía catafractos, pero eran, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Mercenarios traídos desde el Asia Central, escitas, caballeros escitas, ¿cierto? ¿Por qué Alejandro Magno, con todo su poderío, no era capaz de formar de tener una formación de catafractos por macedonios? ¿Mm? Habían limitantes, ¿cierto? Obviamente nos están hablando de que existían algunas limitantes y por eso tenían que ser catafractos. Los romanos y los griegos tenían que recurrir a catafractos comprados, pagados, mercenarios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque obviamente estaba la limitante de que no tenían razas de caballo gigantes como los que provenían de estos pueblos, de los hombres de los caballos, ¿ok? De los señores de los caballos. Y a lo mejor la otra limitante es que no existía la formación de caballeros con la estatura necesaria para montar esos caballos. Es decir, estamos hablando, para poner ya en una perspectiva lógica este asunto, estamos hablando de caballeros de 2 metros 30, 2 metros 50 de altura. ¿Mm? Para ponerlo en proporción a los caballos. Y obtener una formación en donde a veces habían no solamente cientos, sino que miles de catafractos dentro de un ejército, inmediatamente nos hace pensar a lo mejor que existía en el Asia Central, en Europa del Este, una población de seres humanos muy alta. Muy alta. Incluso podríamos hablar hasta de gigantes, llevándolo a la proporción de hoy en día. Claro, ver a un tipo de 2 metros 30, 2 metros y medio caminando por la calle no es algo que pase así desapercibido, ¿cierto? Pero en ese tiempo, al menos siguiendo la lógica que estoy utilizando, habría sido algo relativamente normal en algunas áreas geográficas. ¿Ok? No lo sé, ¿qué opinan ustedes? Lo dejo ahí. Creo que no se me fue ningún detalle importante al respecto. Traten de darme su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Simplemente eran personas pequeñas montando caballos gigantes? Con armas gigantes también, pesadísimas, y que bueno, se subían en forma asistida, pero lograban mantenerse arriba del caballo de alguna manera. Y eso es lo otro. Durante la batalla, si seguimos la lógica de lo normal, digamos, estos caballeros estaban liquidados si llegaban a caer de sus caballos. Era algo que simplemente, si estamos hablando de personas con un tamaño normal, simplemente era algo que era su sentencia de muerte si se caían del caballo, porque no iban a tener posibilidad de volver a subir. Pero si pensamos en un ser humano proporcionado a su montura, tal vez estamos hablando de que el riesgo valía la pena. Si te caías del caballo, tenías a lo mejor la posibilidad de volver a subir, a pesar de que no existieran los estribos. En fin, todas esas cosas, todas esas incoherencias que existen en la historia. Déjenme sus comentarios. Voy a seguir siguiendo. Estoy hablando con el Chavo del 8. Voy a seguir subiendo un par de videos acerca de estas incoherencias que, como les digo, nos van a servir para entender lo que el ciclo de videos que quiero hacer después, con este asunto de la excusa de los 500 suscriptores, que obviamente es algo que
se agradece. En fin, como sea, que estén todos muy bien, les deseo lo mejor, salud para todos, cuídense mucho